Este es Afganistán, y luego de 2 años de la retirada de los Estados Unidos del país, la nación sigue en guerra. La nación, la cual lleva más de 5 décadas en guerra, todavía está muy lejos de conseguir la paz, pero esta inestabilidad esta vez no viene de influencia rusa, ni europea, ni americana, sino por el mismo socio codelincuente de los talibanes, un grupo que se hace llamar el Estado Islámico del Corán, o por sus siglas en inglés, ISIS-K. Desde la ascendencia al poder de los talibanes 2 años atrás, ISIS-K ha atacado al país más de 400 veces. Cuando ISIS-K atacó Afganistán, solo 20 artículos fueron escritos sobre el incidente. Las guerras de Israel y Palestina y Rusia y Ucrania han acaparado la prensa occidental, pero este conflicto es otro punto de tensión en el Medio Oriente y otro conflicto que puede convertirse en otro frente de la continua guerra fría entre Arabia Saudita e Irán. ISIS-K ha atacado la embajada pakistaní en Kabul, ha amenazado al gobierno chino por su tratado de musulmanes en la provincia de Xinjiang. Este grupo, el cual está tomando mucha fuerza geopolítica, ha causado que los Estados Unidos se alíe, entre comillas, con los talibanes y empiecen a proveer soporte aéreo para combatir este grupo. Y por otra parte, a pesar de que los talibanes celebraron su conquista rápida de Afganistán, el gobierno talibán está a punto de darse cuenta que es más fácil conquistar que gobernar. Afganistán, el cual es una nación sin acceso al mar y con fronteras con Pakistán, Irán, China, Tajikistán, Uzbekistán y Turkmenistán, y a pesar de que esta parte del mundo no ha tenido la mejor suerte durante su historia moderna, en la geografía es diferente. Afganistán tiene una geografía espectacular. Para proteger sus fronteras y todo tipo de recursos naturales, desde oro, litio, hierro y hasta diamantes. Durante la Guerra Fría, Afganistán era la única nación no controlada por ninguna de las dos superpotencias, creando la frontera entre el sur capitalista, compuesto por países como el Imperio Persa o Irán, Pakistán, Turquía, y el norte comunista, compuesto por Uzbekistán, Turkmenistán y China. La creencia por las dos superpotencias era que el país que controlara Afganistán rompería el balance de poder de la región y por ende ganaría mucha influencia y exportaría sus creencias económicas y ideologías sociales, ya sea el capitalismo o el comunismo, por lo cual la Unión Soviética se puso manos a la obra e invadió el país exitosamente. Luego de miles de muertes y guerras contra grupos armados que obtenían ayuda militar por los Estados Unidos, fue este el momento cuando Afganistán como nación entró en la sombra de la guerra y 5 décadas más tarde aún sigue en esta sombra. Luego de la retirada de los soviéticos del país, los afganos se vieron en una nación en un vacío de poder o power vacuum, como le dicen en las ciencias políticas, lo cual dio paso a los ciclos de guerra entre comunidades y grupos étnicos dentro del país. Esto por más de 20 años hasta la intervención americana en el país, y en 2021 con la retirada de los estadounidenses, los afganos volvieron a su viejo patrón de matarse entre ellos por poder y control sobre la nación. Luego del retorno de los talibanes, el nuevo gobierno dejó a un lado la exportación del yihadismo y empezó a enfocarse en servicios de infraestructura dentro del país, cosa la cual ha permitido que naciones del mundo hagan tratados con el gobierno talibán. Los gobiernos de Irán, China, Pakistán están actualmente en negociaciones para reconocer el gobierno talibán como el gobierno legítimo y abrir comercio bilateral entre los dos estados. Pero el grupo al norte del país, ISIS-K, está en descontento por esto. Para ISIS-K, los talibanes no están en forma para controlar el país y según ellos promueven las mismas políticas occidentales que los americanos promovían en el país. Pero ¿de dónde viene el desacuerdo de estos dos grupos? Bueno,
El problema fundamental está en cómo define el nombre Khorasan. Khorasan es una región localizada al norte de Afganistán y en el interior del sur de Asia. Durante la Era Media, Khorasan era un lugar próspero, siendo un centro de cultura, comercio y aprendizaje, pero durante la Era Media, el concepto contemporáneo de naciones-estados no existía, por lo cual Khorasan no era un país en la definición moderna, pero tenía una identidad común y compartida entre múltiples grupos étnicos de la región. Cuando estados y naciones empezaron a centralizarse en la región, la identidad del Khorasan empezó a ser absorbida por las distintas naciones que se empezaron a formar en la región. Pero Afganistán fue uno de los países que tuvieron un periodo de secularismo, lo cual resultó en la pérdida de esta identidad, pero muchos grupos pequeños dentro de Afganistán mantuvieron su identidad, especialmente los de perfil Sealus. Entonces, mientras los talibanes están contentos con mantener su poder dentro de sus fronteras y seguir con sus vidas, ISIS-K quiere utilizar el poder y los recursos afganos para revivir el Khorasan. Para clarificar, ISIS-K quiere realizar una conquista de los territorios del Khorasan, los cuales incluyen Tayikistán, Kirguistán, Turkmenistán y Irán. ¿Suena macabro? Sí. Un evento de tal magnitud crearía una guerra regional en la cual más de 5 naciones estarían participando. Pero esto en parte beneficia a los talibanes. ¿Pero cómo? Un grupo como ISIS-K beneficia a los talibanes al mostrarle al mundo que ellos son un enemigo menos importante y que Irán está mejor siendo gobernado por ellos que por ISIS-K. Y esto ha funcionado. Las naciones inmediatas a Afganistán, todas recientemente han reconocido al gobierno talibán como el gobierno legítimo para evitar una escalada o lucha por el vacío de poder presente en el país. Pero ¿es ISIS-K una amenaza exagerada? Bueno, hasta ahora no lo parece. Desde el 2021 han atacado 400 veces a los talibanes, el ataque más violento siendo el ataque del aeropuerto de Kabul, el cual dejó a 183 muertos. Pero para entender el problema más profundamente, debemos de analizar las distintas ideologías entre estas dos organizaciones. En principio, ISIS-K y los talibanes luchaban por el mismo objetivo, el regreso del Imperio Islámico, desde España hasta Afganistán. Suena ambicioso, ¿no? Bueno, los grupos yihadistas no es que sean los grupos más racionales e inteligentes del mundo, pero el Estado Islámico de Siria e Irak, y el ISIS original, creó subdepartamentos locales de la organización para hacerse cargo de objetivos más locales. ISIS-K era uno de estos grupos locales y en principio los talibanes y ISIS-K combinaron sus recursos para conquistar Afganistán de los americanos. Pero cuando los talibanes retomaron el control, hubo un cambio geopolítico. El yihadismo global, crear un imperio musulmán, ya no era una prioridad. Los talibanes provienen de una secta del Islam llamada deobandismo, el cual proviene de India y se creó para protestar la colonización inglesa en India. El deobandismo se enfocaba en enforzar la cultura para evitar la pérdida cultural de las sociedades oprimidas por el colonialismo británico. El lema del deobandismo era que cualquier guerra se podía ganar con cultura y amor, y no con armas y bombas. Esta ideología fue adoptada por los mujahidines durante la invasión soviética y luego por los talibanes durante la ocupación americana. Los talibanes, por ende, dejaron de perseguir la meta de una vuelta del imperio musulmán y en cambio se enfocaron más en cultura y nacionalismo doméstico. Es por esto que los talibanes, luego de la reconquista de Afganistán, mantuvieron los sistemas burocráticos establecidos y creados por los americanos durante su invasión, a pesar de seguir siendo una autocracia.
Esto para ejercer una flexibilidad económica y política en el país, pero forzar un respeto a la cultura y a la religión más fuerte. Por otra parte, para ISIS-K esto es inaceptable. ISIS-K siguió otra secta del Islam conocida como el salafismo, pero al contrario del salafismo tradicional, ISIS-K sigue una doctrina de línea dura del salafismo, una doctrina la cual prioriza el establecimiento y la expansión de un califato islámico. Esto es un gran contraste de los talibanes y su forma de ver el mundo, la cual ven el conservatismo religioso como una manera de proteger su cultura y protestar el imperialismo, pero en esencia, ISIS-K quiere establecer un califato y expandir mediante el yihadismo. Es por esto que el Estado Islámico ha adoptado una estrategia de protesta y reclutamiento para seguir avanzando su meta de la vuelta del imperio musulmán. Cuando analizamos todos estos objetivos y variables, los talibanes no parecen ser tan radicales comparados al Estado Islámico. Pero este es el problema fundamental para ISIS-K. Los talibanes no son suficientemente estrictos para estar a cargo del país y por ende no tienen credibilidad. Es por esto que ISIS-K ha comenzado campañas de guerras gorilas utilizando tácticas similares a los talibanes durante los 90, como carros bombas, civiles con bombas en plazas, etc. Esto para sacar del poder al gobierno de Kabul, además de tener campañas de reclutamiento en India y en Asia Central. Pero, ¿por qué los talibanes no defienden Afganistán y atacan de vuelta al Estado Islámico de Khorasan? Bueno, como un ex grupo extremista, los talibanes tienen conexiones con otros grupos extremistas, como por ejemplo Uzbek, los yihadistas pakistanos y el ministro de los talibanes tienen conexiones fuertes con Al-Qaeda, por lo cual una respuesta hostil hacia ISIS-K puede significar una alianza entre estos grupos y los talibanes y verse en una guerra contra todos los grupos yihadistas de la región. Es por esto que prefieren dejar que operen dentro de su país y mantener una relación neutra. Entonces los talibanes se ven en un dilema de atacar a ISIS y ver una alianza entre Al-Qaeda y ISIS en contra de ellos o dejar que sus ciudadanos sigan siendo atacados. Uno de los países los cuales ha advocado por el ataque a ISIS-K de parte de los talibanes es Pakistán, los cuales han bombardeado células del grupo en territorio afgani, y esto ha resultado en ISIS-K atacando varias embajadas pakistaní en la región. Por otra parte, China quiere que los talibanes ataquen a ISIS-K, luego de que varios nacionales chinos fueron atacados por la organización, molestando las operaciones mineras chinas en el país de Afganistán. Además, Estados Unidos ha ayudado a China y Pakistán en operaciones aéreas para destruir el grupo terrorista, y oficiales en Washington actualmente discuten si proveer inteligencia militar a los talibanes es adecuado para una destrucción del grupo yihadista. En perspectiva, esta puede ser la primera y única vez que el interés americano, chino y talibán se unan para combatir un enemigo. Pero bueno, hasta aquí el video de hoy. Espero que les haya gustado. Déjenme abajo en los comentarios qué piensan que pasará con ISIS-K y esta nueva guerra que se está formando en el país de Afganistán. Por otra parte, si te gustan las ciencias políticas, la historia y las relaciones internacionales, no olvides suscribirte al canal. Muchas gracias.